Pues buenas tardes a todos. Como ya les comentó, mi nombre es José Guadalupe Torres Anastasio. En realidad es la última plática, está organizada en dos pequeñas presentaciones. En este caso voy a presentar el trabajo, en primer lugar, del maestro Juan Pereira. Y antes de iniciar quisiera pedir una disculpa a nombre de él, por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a presentar su trabajo. Él está haciendo un trabajo sobre la etiología, la epidemiología y control de la proliferación vegetativa y floral de Zapote Mamey en la cañada de Guamucitlán. Parte de lo que voy a comentar ya lo comentó el doctor Antonio Mora, nada más voy a dar algunos detalles finales. En lo que se refiere a la distribución de la enfermedad, esta enfermedad fue reportada o vista por primera vez en la cañada de Guamucitlán cuando se inició este proyecto en el año 2004. A partir de ahí se empezó a trabajar con esta enfermedad. Sin embargo, también el maestro Juanito la ha encontrado en la parte de Coetzala del Progreso, ahí también en el estado de Guerrero. En visitas que han hecho el doctor Antonio Mora y el doctor Villegas a Guatemala también encontraron esa enfermedad allá, igual en Zapote Mamey. En un viaje que hicieron a Cuba, ahí es donde se han encontrado. Hasta ahorita son los registros que se tienen de la distribución de esta enfermedad. Sin embargo, no sabemos si están presentes o ausentes en otras regiones de Zapote Mamey de aquí de nuestro país. Bueno, estas son las condiciones en donde se realizó el trabajo. Es el sitio. Ya aparte de esto ya se dio en la presentación del maestro en ciencias que viene de la Fundación Produce y también por parte del doctor Antonio Mora. Son las condiciones que se presentan ahí en la cañada de Guamucitlán. La precipitación que reporta INEGI es de 800 milímetros, el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Esto es lo que se reporta. El suelo es un fluvisol crómico y textura media. Son las coordenadas donde se localiza. Y bueno, en realidad aquí resumió bastante el maestro Juanito lo que es la metodología. Como metodología tiene que se empezaron las visitas periódicas a campo a partir del año 2004. Se hicieron muchísimos recorridos de campo. Y bueno, ya posteriormente fue que se empezó a describir la sintomatología. Para ello se revisaron partes vegetativas, reproductivas, para la identificación de las alteraciones y anormalidades estructurales, hinchamiento, distorsión foliar y acortamiento entre nudos, entre otros, que ya los comentó el doctor Antonio Mora. En la parte de etiología, en lo que se refiere a pruebas de patogenicidad o algo así que vendría siendo los postulados de Koch modificados, se colectaron esporas las cuales se mezclaron en agua con soltrón en la proporción de 2:1. Estas esporas se colocaron en vez de las hojas en plántulas de 4 meses de edad y las plantas se mantuvieron a humedad relativa por 8 días. Bueno, alta humedad relativa, esto cuando digo alta es superior al 90%, casi una neblina. Esto se logró con la ayuda de un humidificador y el experimento se realizó en Montecillos, en el estado de México. Este experimento se repitió en brotes de árboles adultos en campo y la presencia de pústulas comparado el invernadero con el campo se retrasó una semana. Por lo que me comentó el maestro Juanito es que la presencia de los síntomas en invernadero va aproximadamente de unos 25 a 35 días, lo que él encontró. En cuanto a epidemiología, en general, en 3 huertas de ahí de Guamucitlán se colocaron estaciones meteorológicas para el registro de las condiciones ambientales, dentro de las cuales tenemos temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, entre otras. En 2 parcelas se monitoreó la presencia diaria de las ureosporas por medio de las trampas volumétricas, que ya también nos comentó el doctor Antonio Mora. Se evaluó la incidencia y severidad
una escala en 5 niveles. Nivel 0 es árbol completamente sano y una escala de 4 para un árbol con alta severidad. En total se hicieron 10 evaluaciones bimestrales de febrero de 2006 a agosto de 2007 y se registró el patrón de dispersión espacial. Bueno, también ya lo comentaron, donde se localiza la cañada de Guamuchitlán, y aquí es una foto, digamos, satélita, donde aquí tenemos Guamuchitlán y acá tenemos Alpoyeca, y esta es la parte de la cañada de Guamuchitlán, y aquí tenemos la parte cultivable donde se localiza el cultivo de zapote mamey a orillas del río. Y aquí ya lo podemos ver en una fotografía. Y bueno, cabe mencionar aquí que se tiene aproximadamente 300 hectáreas de zapote mamey en producción ahí en la cañada de Guamuchitlán. Es una aproximación, no puede ser que haya un poco más o un poco menos, sin embargo es una primera aproximación. Bueno, ya en cuanto a los síntomas, ya se comentaron también, pero los más importantes es la reducción del rendimiento, hay muerte de ramas, debilitamiento de los árboles en general y un aspecto general deficiente en general del árbol. Reduce los ingresos obviamente de la familia. Y bueno, estos son los síntomas, y ya los comentó el doctor. Aquí son los síntomas iniciales, este es el síntoma final, pero el periodo en el cual se presenta, los primeros síntomas van del 16 de septiembre de 2007 al 11 de octubre, por ahí, ¿no? De noviembre. De noviembre. Ese es el periodo para que se presente este síntoma así. Las esporulaciones como tal, desde que uno las inocula a que desde que uno inocula el hongo a que se presentan las esporulaciones es un periodo más corto. El tiempo que se requiere para que se desarrolle este síntoma que se presenta en campo es mucho mayor. Ya también son síntomas que ya se habían descrito. Tenemos una flor sana, tenemos una flor enferma, hay le comenta nuestro fuente, arrepollamiento o repollo de la flor, que hay una producción excesiva de pétalos. Y aquí lo vemos comparado esta con esta, y ahí se ve, es muy notorio. Estos son los sépalos. Aquí vemos los sépalos, y sobre los sépalos podemos ver las pústulas. Esto es lo que pasa en el caso de los frutos, pues los frutos ya no se logran formar y queda esta masa ahí toda deforme. Aquí tenemos un fruto que ya hay con sobreesporulaciones, las esporas el hongo rompe la epidermis del fruto, y sobre el fruto dañado ya se ven las esporulaciones. Es un acercamiento del microscopio. Aquí tenemos la medida de 0.5 milímetros y vemos como hay muchas esporas. Vemos un brote sano comparado con un brote enfermo, y esto es muy común verlo en los árboles que están enfermos y que además lo que ya se había comentado, el zapote mamey en general es un cultivo incipiente que no se le da mucho manejo, y que además lo que comentaba el ingeniero de la Fundación Produce, no hay un manejo agronómico, se desconocen las enfermedades y por lo tanto creen que esto es normal, cosa que no lo es, ¿no? Para otros es lógico decir que esto no es normal, pero pues ellos ya lo ven como algo cotidiano y algo normal, entonces ahí lo dejan, para ellos no les interesa quitarlo, o no, hasta la fecha. Ya viendo una fotografía a microscopio electrónico, podemos ver las pústulas erupentes, las ureosporas del hongo, como son con estimulaciones. Y bueno, otra fotografía del microscopio electrónico, y vemos como hay muchísimas esporas. Ya un acercamiento mucho mayor de las esporas, vemos que tienen estimulaciones y vemos que las ureosporas cuentan con un pedicelo. Comparadas con, aquí están en la fotografía del microscopio de luz.
Y bueno, aquí tenemos un corte de las pústulas y vemos cómo empiezan aquí a esporular, y vemos acá ya las esporas de manera individual, y vemos un poco la forma como es, en una forma un poco oval, con estimulaciones. Aquí, esto que está aquí, estas dos fotografías, son teliosporas de este hongo. En la cañada Guamuzintán, el maestro Juanito hizo muchísimos muestreos, estuvo yendo cada semana, traía colectas, observaba al microscopio, hacía cortes, en fin, son muchas preparaciones para tratar de ver cómo eran las teliosporas en campo. Bueno, se encontraron las teliosporas y verlas cómo eran. No las encontró, tal vez por las condiciones de allá de la cañada, que no hay un invierno delimitado, entonces en general la temperatura no baja en invierno, por lo tanto tal vez por eso no se forme la fase sexual del hongo. Esto lo logró en invernadero, trajo plántulas enfermas, las tuvo en invernadero, acá en Montecillos, y bueno, tal vez por las condiciones de acá, o más bien por las condiciones que se presentan en Montecillos con un invierno definido, con bajas temperaturas, fue lo que indujo a la formación de estas teliosporas. De verdad fue un logro que él hizo. Lo que hizo, ha querido volver a repetir, y ha sido muy complicado volver a encontrar esto. Esto es lo que reporta la literatura para el caso de Scopela lucume, y para acá tenemos a Clotherium lucume, que sería este. Lo más parecido sería Scopela lucume. Sin embargo, bueno, aquí voy a comentar un poco de los trabajos que hizo el maestro Juanito. El maestro Juanito, además de trabajar el hongo, ve las características morfométricas, estuvo midiendo lo largo, lo ancho de las esporas, la forma que tiene, para tratar de ver cuál era el hongo que estaba allí causando la enfermedad. Se ha reportado en zapotáceas que está presente una arroya. La arroya que está reportada es uredo zapote, o el teleomorfo sería Maravalia zapote. Estuvo comparando con otras arroyas sus características morfométricas, a ver cuál era la que se parecía más, o cuál era el agente causal. En realidad, esto que les comento es algo muy complicado, para llegar a esta determinación que él hizo con las características morfométricas no podía llegar a tomar una decisión. Tuvo que aislar el DNA de las esporas, amplificó el gen 16S, lo mandó a secuenciar, y ahora lo alineó en el GenBank. Alineándolo con el GenBank, se alineó con esta arroya, con Uredo barbensis. Morfométricamente se parecía más a Uredo zapote o Maravalia zapote. Sin embargo, recurriendo a los expertos en este tipo de hongos, mencionan que el principal carácter para identificar una arroya es el poro germinativo. Uredo barbensis, o la arroya que está ahí en Guamuzintán, no tiene poro germinativo. Maravalia zapote presenta dos poros germinativos, y además, esa fue una de las razones que le llevó a tomar la decisión de que la arroya que está en Guamuzintán es Uredo barbensis. La siguiente es la prueba del ADN. Entonces, amplificó el ADN, repito, y lo alineó en GenBank, y tiene un 100% de homología con Uredo barbensis. Uredo barbensis es una arroya que está reportada, me parece que en Hawái, no mal recuerdo, sin embargo está en otro hospedero. Esto contradice, no contradice, sino que habría que ver si la descripción que se hizo de Maravalia zapote está correcta respecto al poro germinativo, porque sí es algo que estaba difiriendo ahí, y sin embargo, pues con los dos caracteres que menciono, del poro germinativo y el ADN, pues él tomó la decisión de que es Uredo barbensis que está ahí, aunque, repito, morfométricamente es muy parecido a Maravalia zapote, pero por esas dos características ya no es Maravalia zapote.
Un poco sobre la epidemiología. Esto es algo común ver en la cañada de Bomoxitlán, en huertas que no tienen manejo. Realmente la producción pues llega a cero, no hay producción. En huertas que están descuidadas no hay producción. Esta es la distribución de la enfermedad en una huerta de uno de los productores cooperantes. Sin embargo, él ha hecho muestreos en toda la cañada de Bomoxitlán, se ha ayudado a un geoposicionador y ha documentado en dónde está la roya. La roya se encuentra más en los árboles grandes, que ya han comentado aquí, en árboles que no se les da manejo, en árboles o huertas que están abandonadas, que ya no les interesa al productor, y eso afecta a los productores que sí quieren producir, que sí quieren obtener cosecha, y pues ahí está como fuente de inóculo en las plantaciones que no se les da manejo, aquellas plantaciones que son superiores los árboles a 30, 40 metros de alto, que también ahí están presentes en muchos tipos de árboles. Hay huertas que sí tienen de 4 o 6 metros de altura los árboles, y ahí es donde se les da más manejo, y ahí es donde sí se da un control. El método de control que hasta ahorita ha sido un poquito más eficiente ha sido la poda de las ramas enfermas. A la fecha de los árboles que han podado, tiene entre año y medio y 2 años que los podó y no se ha presentado esta enfermedad. Sin embargo, habría que ver si de verdad se eliminó totalmente el inóculo o nada más se retrasó la expresión de los síntomas. Todavía por ahí a lo mejor está la planta infectada sistémicamente. Bueno, entonces es algo que les comento de una huerta. Aquí tenemos una primera fecha del 25 de febrero de 2006 al 28 de octubre de 2006. Aquí vemos la distribución en la huerta de los árboles enfermos. Los puntos de color así como moradito son los árboles enfermos, y vemos del lado derecho cómo fue que se incrementó el número de árboles enfermos. Es decir, es una enfermedad importante, se está distribuyendo. Tal vez no es algo así que un boom, que sea algo una dispersión muy rápida, pero sí se va diseminando gradualmente. Por lo tanto, es una enfermedad importante y esa es la razón por la cual se está estudiando. Bien, a raíz de las trampas volumétricas, las estaciones meteorológicas que se establecieron en campo y en donde se registraba cada hora los datos de humedad, temperatura, se hizo un pequeño esfuerzo para analizar estos factores, relacionarlos con las etapas fenológicas y ver el número en cuanto a la detección de esporas por las trampas volumétricas, para ver cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad y cuál es la etapa fenológica en la cual se presenta y causa mayor daño. Sobre la fenología, es algo que se fue modificado de la tesis de Ibarra Estrada, que también es una estudiante ahí del Colegio de Postgraduados, es su tesis de maestría. Y bueno, es un poquito diferente, pero esto de fenología se llegó a esto en base a las observaciones que hizo el maestro Juanito y en base a las observaciones de los productores. Me parece que la maestra Ibarra Estrada, la fenología la estudió en una sola huerta, eso ya con observaciones de más productores. Bueno, aquí vemos en el primer punto de humedad relativa. Esta línea nos indica la humedad relativa, posteriormente la temperatura, que sería la velocidad del viento y el número de esporas, la detección de esporas. Vemos cómo fluctúa el número la humedad relativa, vendría siendo uno de los factores que están más correlacionados con la presencia de la enfermedad. La enfermedad se presenta desde esta fecha, de casi de inicio de brotación hasta como por ejemplo por acá, por marzo más o menos. Desde finales de agosto, los primeros días de septiembre, que se presenta hasta acá. Entonces, viene siendo el inicio de la brotación vegetativa.
hasta marzo más o menos. Disminuye y vuelve a presentarse hasta acá otra vez al año siguiente. Esto más o menos está un poco relacionado que disminuye la enfermedad porque termina la brotación vegetativa, pero además la cuestión de la humedad relativa. Esta línea que es de la temperatura, pues la temperatura realmente prácticamente se mantiene estable a lo largo de todo el año. Entonces no sería un factor que favoreciera tanto a la enfermedad. Más está también como sobre la captura de las esporas a lo largo del día mediante las trampas volumétricas. El sistema de monitoreo por trampas volumétricas permite determinar el número de esporas que se detecta o que se capturan cada hora. O sea, aquí tenemos desde las 0 horas hasta las 24 horas y tenemos que en este caso de esta huerta el número de esporas en el día es menor, disminuye el número de captura de esporas. Sin embargo, esta tendencia no la observamos acá en la huerta del señor Alfonso, nada más lo observamos en la huerta de la señora Isabel. Y en el caso de la señora Isabel, prácticamente a los 2 años, 2006 vendría siendo la primera columna y 2007 la segunda columna. Entonces, prácticamente se mantiene la misma tendencia, pero en el primer caso no es así. Y en las gráficas de abajo vemos cómo en los meses de septiembre es donde hay mayor captura de esporas, que concuerda con la mayor incidencia de la enfermedad en campo. Eso sería, bueno, yo también estoy trabajando en esta parte de Zapote Mamey. Yo recién me integré a este proyecto, como ya comenta el doctor Antonio Mora, aunque ya se acabó el financiamiento el mes pasado, nosotros seguimos trabajando en él. Voy a presentarles esta parte de lo que es mi trabajo. Es una pequeña parte y es algo que apenas estoy iniciando, pero creo que es importante. Lo denominamos esta parte de resistencia sistémica adquirida en Zapote Mamey. Y bueno, como ya han comentado, los principales problemas en la cañada muscular son la heterogeneidad genética, la presencia de plagas y enfermedades, y algo muy importante que ocurre ahí, como ocurre en varios lugares de aquí de México, por lo que he escuchado en las presentaciones anteriores. El hecho de que la mayoría de las plantaciones que están establecidas en campo provienen de semilla, trae un problema que viene siendo la variación en cuanto a la fenología del cultivo, desde lo que es la floración, la maduración, en fin, todo lo que es la fenología del cultivo, incluso la susceptibilidad a plagas y enfermedades. Hablando un poquito de lo que son las enfermedades, que ya también fueron mencionadas, la principal enfermedad de lo que es la cañada muscular es la proliferación vegetativa y floral del Zapote Mamey. Después la muerte descendente, la necrosis de flores, necrosis marginal de las hojas y la pudrición en frutos en post cosecha. Ese sería el orden de importancia de las enfermedades. Esto se logró en base a los trabajos que hicieron Alfonso Vázquez, Gómez Jaimes y el maestro Juan Pereira. Un poquito de introducción del trabajo es que en años recientes se ha incrementado el interés de reducir el uso de pesticidas para el control de patógenos en la agricultura. El principal motivo es la preservación del medio ambiente, los organismos benéficos, predadores, parasitoides y la fauna natural que no son perjudiciales a los cultivos. Además de que si queremos exportar, muchas veces se nos pide que el límite de residuos sea bajo o que no se apliquen apliquen pesticidas en general. El desarrollo de resistencia por parte de los patógenos a los fungicidas disminuye la eficiencia de los mismos y ocasiona un incremento en la cantidad aplicada, dañando cada vez más al medio ambiente. Por lo que el uso de los activadores de plantas ofrece una alternativa para el control de enfermedades dentro de un manejo integrado amigable al medio ambiente. Se ha reportado como activadores de plantas o activadores de resistencia sistémica adquirida, pues varios ácidos, entre los que tenemos
entre los cuales tenemos el ácido salicílico, el ácido jasmónico, pues en general estos y que es con el que voy a trabajar, que es el acibenzolar S-metil. Además pues, de otros, estos activadores inducen la expresión de genes de proteínas relacionadas con la patogénesis y la producción de metabolitos relacionados con la respuesta de defensa a la planta, como son enzimas, proteínas, entre otros, que inhiben el desarrollo de los patógenos de plantas. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí lo que buscamos es reducir el uso de pesticidas y lo que queremos es inducir a que la planta produzca sus medios de defensa, entre los cuales podemos decir que las enzimas, las proteínas, para que ellas se pueda defender del ataque de los patógenos sin usar los agroquímicos o los pesticidas. Estas son las proteínas relacionadas con la patogénesis que se han reportado. Nosotros vamos a trabajar con la PR1, que es un antifungal, con la PR2, que es una beta 1,3 glucanasa, y con la PR8, que es una quinasa tipo 3. Lo que hacen estas proteínas es que actúan sobre la pared de los hongos y de esa manera ya no detienen la infección. Las PRs en especial, o las proteínas relacionadas con la patogénesis, son proteínas que se inducen cuando la planta sufre un estrés biótico. El acibenzolar S-metil, que es un producto que voy a trabajar, fue inicialmente desarrollado o utilizado en 1996 para controlar el mildiu polvoriento del trigo en Alemania y Suiza, y se ha utilizado para una gran cantidad de enfermedades, entre las cuales tenemos bacterianas, fungosas, incluyendo una roya, y virales en cultivos desde básicos, hortalizas y frutales. Y lo más importante es que se puede combinar con otros activadores, organismos antagónicos, bacterias promotoras de crecimiento y plaguicidas. Esto es un pequeño resumen de los cuales de las enfermedades que se han controlado con este producto y los cultivos en los cuales se ha usado y el efecto que ha tenido. Ha tenido un buen efecto en general, sin embargo hay dos enfermedades que no se han podido controlar con este producto, que es rastones oronaceae y en el caso de Fusarium también. Nosotros tenemos pues, el deseo de que pueda controlar esta enfermedad que estamos estudiando, que es la roya de zapote mamey. Bueno, esta es parte de nuestra región de estudio, es una foto satelital y aquí vemos, en este caso son huertas, que son huertas relativamente jóvenes, son huertas con árboles pequeños, la mayoría de ellos menores a 7 metros en general, son árboles pequeños. Y estas son nuestras hipótesis de trabajo. La primera de ellas, que en una población genéticamente variable es probable encontrar focos de infección de la roya del zapote mamey asociadas a la presencia de genes PRs en los individuos con baja o nula presencia de incidencia de la roya. La segunda hipótesis es que la presencia en una población genéticamente variable de individuos con diferentes grados de enfermedad, severidad, hace suponer la presencia de genes PRs en los individuos que presentan niveles mínimos de daño. Tenemos varios objetivos, en este caso para la parte que voy a presentar es demostrar la presencia de genes de proteínas relacionadas con la patogénesis. Dentro de los materiales y métodos, nosotros hemos hecho varios muestreos, el último de ellos fue el 25 de junio del año 2008, se colectaron 17 muestras de brotes tiernos de árboles de zapote mamey en producción en la cañada de Mozotlán. Las muestras corresponden o fueron tomadas de 3 focos de infección. Por cada foco de infección se muestraron 2 árboles con alta incidencia de la enfermedad, 2 árboles con baja incidencia y 2 árboles asintomáticos. Aquí tenemos un acercamiento de la cañada de Mozotlán. El primer foco de infección lo ubicamos en esta parte, que es la parte de Buenavista, otra parte cerca al municipio de Alpoyeca y otra huerta cercana a Mozotlán. Es un acercamiento. En este caso de la huerta del señor Alfonso Pardo en Buenavista. Aquí tenemos 3 focos de infección y escogimos uno que se encuentra a la mitad de la huerta.
Tenemos otro cerca de Alpoyeca, la huerta del señor Lidio Pardo, y la que tenemos en Huamochitlán del señor Francisco. En los dos primeros casos, los árboles son relativamente jóvenes, son relativamente bajos de tamaño, pero en este caso son árboles poco ya más grandes, no sé, entre unos 12 y 15 metros de altura los más grandes, y son árboles que tienen menor manejo que los dos primeros. De todas las huertas, el que tiene un alto manejo es este y el menor manejo es este. Aquí tenemos, aquí los árboles que se encuentran aquí son árboles que no tienen manejo, que se han abandonado. Es una huerta en general que prácticamente está un poco abandonada, y que hay árboles que ya no producen nada. Hay los dos árboles con otra incidencia, los cuales mostré en este punto, ya no producen mamey. Lo que producen son agallas cada año. Ya no hay amarres de ningún fruto, y eso es verdad, no lo estoy sintiendo. Es lamentable ver ese tipo de árboles y de buen porte, buen tamaño, y que tienen un historial de producción muy bueno, pero que a lo largo del tiempo no se les dio manejo y se ha llegado al punto de que ya no producen. Esos árboles, comenta el dueño de esta huerta, que producían unos frutos muy grandes, tenían una alta aceptación, pero actualmente ya no tiene producción. Además de que el productor ya no le da un manejo. En esta parte de aquí vemos un baldío. Allí este año estableció papaya, le fue muy bien, y bueno, cada vez va abandonando más a su huerta de zapote mamey. Y esto es lo que buscamos en cada foco de infección: árboles con alta incidencia, árboles con baja incidencia y árboles con nula incidencia o asintomáticos. No podemos decir que son sanos porque no estamos seguros de que sí sean. Bueno, de las muestras colectadas se extrajo el ADN de los brotes, y bueno, se utilizó el método de columnas de Guillen. Se utilizaron iniciadores que denominan degenerados para la detección de los genes de PRs en zapote mamey. Como ustedes saben, hay pocos trabajos de zapote mamey y en cuestiones de moleculares sobre ADN y esas cosas. Tampoco hay mucho, hay muy poco. De hecho, son contados los trabajos que hay, y en México a la fecha no he encontrado en zapote mamey un trabajo que se haya hecho, que esté publicado todavía, que ya esté publicado. Y sobre los PRs en México tampoco hay un trabajo. Este autor que menciono acá, Maxon Stein, trabajó en manzana. Tampoco había indicios o pruebas de que estuvieran presentes los genes, por lo cual diseñó estos primers degenerados. Nosotros los utilizamos, y utilizamos las condiciones que él utilizó para detectarlos por PCR. Hicimos algunas modificaciones a la metodología que él propuso, y estas son en general el programa de amplificación y la mezcla de reacción que utilizamos para amplificar los genes. No me voy a meter en detalles porque ahí tardaría un poco, y no quisiera hablar tampoco sobre los ajustes a la técnica porque fueron varios y un poco de tiempo que nos llevó ahí, pero estas son las condiciones en general que se utilizan. Ya también se está haciendo la parte en invernadero de la expresión de los genes. Se ha traído material, semillas de la selección comercial mexicano, se ha puesto a germinar y se ha puesto en una estructura de plástico ahí en el campus Montecillo con un humidificador. ¿Esto para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? La razón por la cual lo estoy haciendo es que las condiciones de Alpoyeca o de Cañada Huamochitlán a las condiciones de Montecillo son muy diferentes. Son muy diferentes en cuanto a temperatura, son diferentes en cuanto a humedad relativa. Y esto de la humedad relativa es para incrementar obviamente la humedad relativa, y ya que se reporta en la literatura que el zapote mamey requiere condiciones de humedad relativa superiores al 80%. Entonces con esto le damos la humedad relativa, y además de estar dentro del invernadero lo protege un poquito de las condiciones extremas que a veces bajan en la noche las temperaturas ahí en Montecillo. También había reportes de que el ácido solar SMT podría causar fitotoxicidad
en las plántulas se hizo un trabajo. Por lo tanto, nosotros probamos varias dosis para ver si había este efecto de fitotoxicidad en zapote mamey. Y bueno, ya también hemos hecho las aplicaciones de ácido benzoilato S-metil, ya agregando un surfactante para facilitar la penetración. Y bueno, igual tenemos este trabajo en invernadero dentro de la estructura de plástico con humedad relativa alta, y tenemos un data logger ahí donde estamos monitoreando las condiciones tanto de temperatura como de humedad. Y bueno, ya tenemos los muestreos del tejido para hacer el análisis de la expresión génica. Estos son los tratamientos, nuevamente son similares a los tratamientos que hicieron para fitotoxicidad, solo que aquí fueron dos aplicaciones de ácido benzoilato S-metil. Bueno, en cuanto a resultados, lo que podemos decir a la fecha del trabajo que llevamos es de que se ha encontrado la presencia de los genes PR1, PR2 y PR8 en plantas en zapote mamey, tanto en árboles como muestras de árboles que se trajeron de campo como de plántulas que tenemos en el invernadero. Repito, las plántulas provienen de la selección comercial del mexicano, por lo que, bueno, ahora ya aquí es una foto del gel de nuestros resultados del PR8. Es un fragmento de 550 pares de vasos. Ahora lo que sigue es analizar la expresión génica de zapote mamey bajo la inducción de ácido benzoilato S-metil. Este trabajo, viéndolo de esta manera, como lo he platicado, sería una investigación básica, un trabajo básico. Sin embargo, nosotros le queremos encontrar la utilidad de ver si ácido benzoilato S-metil induce las proteínas relacionadas con la patogénesis y obviamente tener un efecto en contra de la infección del arroyo. Entonces, nosotros queremos saber a qué tiempo se expresan los genes en la planta después de la aplicación del ácido benzoilato S-metil y a qué tiempo se producen las proteínas. Esto es lo que consiste en nuestro trabajo. A la fecha, repito, el resultado que tenemos es de que están presentes los genes ahí. No sabíamos si estaban o no teníamos seguridad cuando iniciamos este trabajo, pero ahora ya es un hecho, ya tenemos las evidencias de que están los 3 genes que vamos a estudiar. Bueno, sería todo.